Abra su Biblia, la palabra del Señor. No podemos hablar de Dios sin la palabra, sin la Biblia. Hoy en lo moderno, la gente ha descuidado mucho este libro. Ya estas hojas ya para muchos no tienen validez. Ya hoy es el iPad, hoy es el celular, hoy es la tablet, todo lo electrónico. Pero yo digo que yo me quedo en la antigua. Yo me quedo en los papiros. Yo me quedo en los rollos. Amén. Aunque tenga mi Biblia en el celular, cuando voy a predicar traigo mi libro. ¿Está aquí? Porque es fundamental. Habrá entonces ese libro que usted trajo, la Biblia, la palabra del Señor, en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20. Y a su nombre. Juan capítulo 20. ¿Estamos ahí? Por favor, póngase sobre sus pies porque esta palabra creo es poderosa, como todas las palabras que predicamos, porque es la palabra de Dios. Leamos, dice la Biblia en el verso 1 del capítulo 20 de Juan. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Entonces fue corriendo a ver a Simón y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, o sea Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús estaba puesto con los lienzos, no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y al ver todo eso creyó. Diga conmigo, creyó. Y es que aún no habían entendido las escrituras de que era necesario que él resucitara de los muertos, y los discípulos volvieron a su casa. Dice el verso 11, pero María Magdalena, o María, estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron: mujer, ¿cómo le dijeron? ¿Cómo le dijeron? ¿Por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre, pero ve a donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos de
de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. Incline su rostro y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra, úngela, Señor amado, y que fluya como un río, que corra y sea glorificada y que cumpla el propósito por el cual en esta mañana tú le envías. Úsame como canal de bendición y toca los corazones con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento. Y a su nombre. Esté atento porque yo creo que Dios va a hablar hoy a su vida. Dígale al que tiene a su lado, esté atento. He titulado este mensaje, me llamaron por mi nombre. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Me llamaron por mi nombre. Dígale al que tiene a su lado, a mí me llamaron por mi nombre. Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento, usted está en la calle y usted escucha que alguien menciona su nombre. ¿Sí o no? Y usted escucha que alguien grita o menciona o llama su nombre, pero muchas veces, aunque llaman con mi nombre, muchas veces uno no voltea inmediatamente. ¿Sí? ¿Sabe por qué uno no voltea inmediatamente? Porque usted necesita identificar la voz del que lo llama. No, usted se fue. O sea, usted necesita identificar la voz del que lo llama. Si usted está en el centro y usted escucha Juan Carlos, usted inmediatamente no va a voltear o va a contestar, porque hay muchos Juan Carlos. ¿Sí? ¿Me hago entender? Pero cuando usted escucha Juan Carlos y a la vez identifica la voz del que lo llama, usted reacciona. ¿Alguien acá? Porque reconoce la voz del que lo llama. Hay muchos con mi nombre, pero reconocer la voz me hace prestar atención. ¿Me hace qué? Prestar atención. Por eso dice la Biblia, mis ovejas conocen mi voz. ¿Sí o no? Y yo la llamo por su nombre. Eso dice el Señor. Mis ovejas, las que son mis ovejas, conocen mi voz. Las que no son mis ovejas no van a identificar mi voz, pero las que son mis ovejas conocen mi voz y yo las llamo por su nombre. Jesús nunca nos va a llamar por un apodo. Él nos llama por nuestro nombre. ¿Está acá? Nos llama por nuestro nombre. Para yo reaccionar a un llamado, es necesario conocer la voz del que me llama, acompañada de mi nombre. ¿Acompañada de qué? De mi nombre, ¿sí? Aunque conozca la voz, no puedo responder al llamado de otro. Es que yo sé que esa voz la identifico, que es la voz de Cristo, pero no me están llamando a mí. Entonces, como no me están llamando a mí, yo no reacciono. Pero cuando esa voz viene acompañada de mi nombre, inmediatamente en mí tiene que haber una reacción. ¿Estamos acá? Tiene que haber una reacción. Hoy en día hay gente que han escuchado la voz de Dios, saben que es la voz de Dios, pero el llamado no es para usted, el llamado es para otro y han creído y han asumido ese llamado para ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, iglesia? Como yo soy pastor, entonces supongo que mi hijo también tiene que ser pastor. ¿Está aquí? Entonces, como en el Antiguo Testamento, Dios escogía linajes, ¿sí o no? Escogía al papá, pero contaba con su descendencia. ¿Sí? Entonces, por eso creemos hoy que cuando Dios te llama a ti, entonces tu hijo tiene que ejercer el mismo llamado tuyo y no necesariamente. Hay momentos que sí, pero no siempre se da eso. ¿Está aquí? Porque cada uno tiene su propio llamado. ¿Está aquí? Cada uno tiene, en algún momento un pastor me dijo, yo he sufrido mucho en este ministerio, yo he pasado por unas cosas muy difíciles, ¿sí? Y yo he pagado el precio, decía. Y decía, mi hijo que viene atrás de mí, yo le estoy enseñando a él que él tiene que vivir lo mismo que yo viví. Yo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo va a someter al muchacho a lo que usted vivió? Si usted no sabe para qué Dios lo tiene.
¿Está aquí? El proceso suyo es muy diferente al proceso del muchacho. Deje que Dios le haga su llamado y con su llamado viene un proceso. Pero es su propio llamado. ¿Estamos acá? Entonces, a veces creemos que porque tenemos un llamado, nuestros hijos tienen que tener el mismo llamado y no necesariamente. En algunos casos sí se da, pero no en todos. Es como el que es hincha de un equipo. ¿Ha visto los aficionados a la hinchada de algún equipo? Nace su hijo y de meses de nacido ya le está poniendo la camiseta del equipo de él. O sea, usted es hincha, pero no someta a su hijo a esa maldad. Déjelo que crezca y elija. ¿Está aquí? Entonces cometemos ese tipo de error. Cuando usted sabe que ha sido llamado por Dios, o cuando, mejor dicho, usted sabe que ha sido llamado por Dios. Óigase bien. Cuando usted sabe que ha sido llamado por Dios. Cuando usted aprende a distinguir la voz de Dios de la voz de Elí. Usted sabe cuándo Dios lo llamó, cuando usted tiene la madurez para distinguir la voz de Dios de la voz de Elí. Porque la voz de Elí confunde. ¿Está aquí? A veces hay gente que está enfocada en un llamado porque Elí lo llamó. No. Es que a mí me llamaron. ¿Y quién te llamó? Elí. Hoy en día hay mucho llamado de hombre. ¿Sí está acá? Bajo el concepto de hombres. Pero también hay gente que ha sido llamada por Dios. ¿Está aquí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para usted saber que tiene un llamado, tiene que haber aprendido a distinguir la voz de Dios de la voz de Elí. Recuerde que cuando Samuel fue llamado, ¿a dónde fue Samuel? Donde Elí, ¿sí? Porque él no sabía distinguir la voz de Dios de la voz de Elí. Pero llegó el momento en que Elí le dijo, cuando él te hable, dile, habla que tu siervo oye. Entonces Dios tuvo que llamarlo 4 veces. 4 veces hasta que él aprendiera a distinguir ¿qué? La voz de Dios. ¿Sí? Mis ovejas conocen mi voz y yo la llamo por su nombre. Entonces hay muchas veces que usted puede decir, yo tengo un llamado, pero quizás ese llamado puede ser por Elí y no por el Dios de la gloria. ¿Sí? Pero yo creo que aquí hay gente que han sabido distinguir la voz de Elí de la voz de Dios. Y usted está seguro en su llamado porque usted sabe que no lo llamó hombre. Usted sabe que el que lo llamó fue Dios. Amén. Y Dios lo llamó por su nombre. Alguien que diga, me pueda decir amén en esta mañana. Cuando sé que fui llamado por Dios o que fue Dios el que me llamó, cuando mi llamado viene acompañado de una información y una instrucción. ¿Me están escuchando? Si quiere duérmase un rato y yo sigo predicando. ¿Cómo sé que he sido llamado por Dios? Cuando mi llamado viene acompañado de una información y de una instrucción. Eso me lleva a saber primeramente para qué fue lo que Dios me llamó. Yo no puedo decir que tengo un llamado si no sé para qué. Pastor, yo tengo un llamado. Ajá, ¿para qué? ¿Cuál es tu llamado? No sé, pero sé que tengo un llamado. Entonces no te han llamado. Porque cuando Dios llama, Dios da información y a la vez da una instrucción. ¿Ahí ven acá? Esto le tiene que servir a usted que está esperando un llamado de Dios. Esto le tiene que servir a usted que ha recibido un llamado de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día hay tanta gente, y no estoy hablando de este lugar solamente, hay tanta gente diciendo yo tengo un llamado. Yo tengo un llamado, pero ¿quién te llamó? ¿Fue Dios o fue Elí? ¿Está aquí? Porque hoy en día hay muchos ministros que están llamando gente de acuerdo a sus cualidades físicas. Están llamando gente porque es que este es mi mano derecha, entonces este tiene un llamado.
¿Sí? Puede ser su mano derecha, puede ser su mano izquierda, puede ser su pie. Si Dios no lo llamó, no lo llamó. ¿Está aquí? No lo llamó. En el reino de Dios todo funciona por llamado. ¿Sí? Entonces, cuando usted sabe que tiene un llamado, con ese llamado tiene que tener una información y tiene que tener una ¿qué? Instrucción. Cuando Dios llamó a Jeremías, ¿qué le dijo? Primero le dio una información de cómo estaba el pueblo. ¿Sí o no? Mi pueblo Israel está en esta y esta y estas condiciones. ¿Sí o no? Y luego le da una instrucción y le dice, pero tú vas a ir. ¿Me escucha? Una información y una instrucción. Entonces usted tiene claro, me llamaron, ¿para qué me llamaron? Me llamaron para esto. Y donde usted vaya, usted sabe para qué fue llamado. ¿Me hago entender? Y nadie le puede cambiar el rumbo porque ya Dios le dio una información y una instrucción. Entonces, cuando usted tiene un llamado, para los que tienen llamado de Dios, no permita que nadie le cambie el rumbo de su llamado. Porque usted recibió con su llamado una información y recibió una instrucción. Guíese por eso que usted recibió. Amén. Hay gente que tiene un llamado por decir pastoral, pero llega Elí y lo unge como evangelista. Dios lo llamó como profeta, pero llega Elí y lo unge como pastor. Entonces estamos cambiando el rumbo de aquella gente que tiene un llamado. Hay que mantenernos en la información y en la instrucción de Dios. No, usted no está. Yo creo que esto no va a fluir porque donde no hay receptores, donde no hay gente que tenga sed, yo creo que la palabra no fluye. Y yo vine con un listado acá o con un bosquejo, pero vine más confiando en lo que el Espíritu Santo pueda hablar. Pero para que el Espíritu Santo hable, tiene que haber una necesidad, una hambre en el pueblo. Pero usted está como, tiene sueño. Entonces, mi amado, ¿cómo sé que fui llamado? Tiene que haber una información y una instrucción. ¿Sí? Eso le pasó a Jeremías, eso le pasó también a Samuel, eso le pasó a Isaías, eso le pasó a Ezequiel. Todos tuvieron una información y tuvieron una instrucción. Amén. Entonces, ¿cómo usted evidencia hoy de que fue llamado? ¿Qué tiene? Muéstreme su información, muéstreme su instrucción. Pastor, es que usted es que me la tiene que revelar. Usted tiene que tener eso claro cuando lo llamaron. El pastor simplemente lo va a guiar de acuerdo a la información y de acuerdo a la instrucción. Porque el pastor no es quien para cambiar lo que vino con el llamado. Entonces, aférrese a la forma de su llamado. Afórmese a lo que Dios le habló en su llamado. Dios le dijo, le dio información, Dios le dio instrucción, aférrese a eso. Y no permita que nadie le cambie el rumbo. ¿Está acá? Me llamaron por mi nombre. Dígale al que tiene a su lado, a mí me llamaron por mi nombre. Yo escuché claritico mi nombre y reconocí la voz del que me llamó. Así que yo estoy seguro de que tengo un llamado. ¿Está aquí? Yo estoy seguro de que tengo un llamado. Porque yo escuché mi nombre, pero también identifiqué la voz del que me llamó. A mí no me llamó Elí, a mí me llamó Dios. ¿Está aquí? A mí me llamó Dios. Dígale al que tiene a su lado, a mí me llamó Dios. ¿Con qué nombre nos llama el Señor? Pastor, quizás el Señor tenga algún nombre diferente. ¿Con qué nombre nos llama el Señor? Con el mismo que tenemos. ¿Con cuál nombre nos llama Dios? Con el mismo que tenemos. ¿Cómo se llama usted? Con ese mismo nombre Dios lo va a llamar. Porque en la Biblia Él no llamó a nadie con un nombre diferente. Lo llamó con el nombre que tenían. ¿Sí? Samuel, Samuel. Él lo llamó con el nombre que ya tenía. ¿Está aquí? Pero vamos al pasaje para que no nos extendamos mucho y nos pasemos de la hora, aunque no importa si nos pasamos, ¿cierto? Gloria a Dios.
Dice la Biblia donde leímos en Juan capítulo 20. Présteme mucha atención. Juan capítulo 20 en el verso 1. Dice: el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. ¿Sí? ¿Qué vio María Magdalena? Todos los evangelios dicen que ella fue muy temprano o muy de mañana. El único evangelio que dice que todavía estaba oscuro es el evangelio de Juan. Ahí él dice que todavía estaba oscuro cuando ella fue. Pero acompañado de eso, Juan dice que María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. ¿Sí? Ahora, usted se preguntará, ¿quién quitaría la piedra? ¿Será que fueron los discípulos antes y la quitaron? Recuerde que una piedra en ese tiempo, para cerrar o sellar una tumba, era una piedra que pesaba por ahí más o menos 2 toneladas. O sea que no cualquiera persona podía moverla. ¿Sí? Entonces, cuando vemos esto, ¿quién quitó la piedra? Eso nos los explica el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, del 1 al 2. Mateo dice claramente que en el momento hubo un temblor. Y en ese temblor descendió un ángel y ese ángel quitó la piedra. Mateo capítulo 28, verso 1 y 2. ¿Sí? ¿Quién removió la piedra? Tuvo Dios que enviar un ángel para removerla. En el verso 2, de allí el capítulo 20, dice: entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al cual Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Sí? Ella fue corriendo a llevar una noticia. Óigase bien, ¿qué llevó ella? Una noticia, avisar lo que había sucedido. ¿Y qué sucedió según ella? Según ella, lo que había sucedido era que se habían llevado el cuerpo, que se habían robado el cuerpo, que lo tenían en algún lugar, ¿sí? Según lo que ella está percibiendo. Y esa fue la noticia que ella les llevó a los discípulos, ¿sí? Cuando ella lleva esta noticia a los discípulos, dice la Biblia que ellos inmediatamente corren y llegan al sepulcro, ¿sí? Y cuando llegan al sepulcro, encuentran evidencias de lo que María Magdalena le había dicho. La piedra está removida. Juan llega primero, se queda afuera, luego llega Pedro. Pedro entra al sepulcro y ve que los lienzos están puestos aparte, ve que el sudario y ve todo esto, ¿sí? Y dice la Biblia que en ese momento Juan creyó. ¿Qué pasó con Juan? Juan creyó. ¿A qué creyó Juan? ¿A qué cree usted que Juan creyó? ¿A qué cree usted que Juan creyó? Juan no creyó en Jesús porque ya creía en él. ¿Sí o no? Juan no creyó en este momento en la resurrección. Juan en este momento está creyendo a lo que María les acaba de decir. ¿Por qué Juan no está creyendo en la resurrección? Está creyendo a lo que María, la información que María les está dando. Porque lo evidencia, porque cuando ellos salen del sepulcro, ¿a dónde se van? A su casa. No pasó nada. No le dieron importancia. ¿Sí o no? Se fueron cada uno a su casa, como quien dice: tranquila María, ya se llevaron. Igual, si estaba aquí o está en otra tumba, igual no importa. Se fueron a su casa. ¿Sí? Pero hay otra cosa que indica que Juan no está creyendo en la resurrección, sino que está creyendo al dicho de María, ¿sí? Y es que la Biblia dice que ellos no habían entendido cuando Jesús les dijo: es necesario que yo resucite. Ellos no habían entendido eso, ¿sí? Por lo tanto, estaban despreocupados de la resurrección. ¿Está acá? Entonces, él está creyendo al dicho de María, como quien dice: lo que María dijo es cierto, se robaron el cuerpo, ¿sí? Y se fueron cada uno a su casa. Hasta ahí vamos bien.
Ahora, era costumbre, según esto, era costumbre que se robaran los cuerpos de una tumba. Era costumbre. Porque María es lo primero que piensa en eso. ¿Está aquí? Lo que no era costumbre era que un hombre, después de 3 días de muerto, resucitara. Eso no era costumbre. ¿Sí? Y el problema es que muchas veces sacamos hipótesis de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a lo que estamos acostumbrados. Y cuando nosotros nos aferramos a lo que estamos acostumbrados, nos enceguecemos para ver cosas sobrenaturales. Hay gente que no pasa de lo acostumbrado. Hay gente que no pasa de lo que conoce. Y no accede a lo que no conoce porque se limita. ¿Sí? María quizás era costumbre de que se robaran los cuerpos. Y ella dijo, se lo robaron. Ella dedució que se lo habían, dedujo, que se lo habían robado. Pero nunca pensó que había resucitado. Porque no era costumbre. Hay momentos donde hay que salir de lo conocido para entrar en lo no conocido. Si usted no se dispone a salir de lo conocido, de lo tradicional, usted no va a poder entrar en lo no conocido. Porque lo tradicional te enceguece. La tradición te enceguece. ¿Sí? Por eso el cristianismo no es una tradición. En el cristianismo dice la Biblia que todas las mañanas hay cosas nuevas. No es como en la religión tradicional, que no hay nada nuevo, es una repetidera de la repetidera. En el cristianismo, todas las cosas, todas las mañanas son nuevas. Eso dice la Biblia. Son nuevas. Entonces tenemos que estar dispuestos no a encerrarnos en lo tradicional, sino a salir de ello para poder ver lo sobrenatural. Entonces, ya hablando de esto, aquí les voy a compartir lo que yo quiero enfocarme en esta mañana. Desde el verso 11, allí está la historia que quiero tratar. El capítulo 20, del verso 11, dice la Biblia, pero María estaba ¿dónde? Afuera. ¿Y qué estaba haciendo? Llorando. ¿Sí? María estaba afuera y María estaba llorando. ¿Sí? Junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Para mirar dónde? Dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la derecha, a la cabecera, y el otro estaba a los pies. Note algo importante acá. Los discípulos llegaron al sepulcro, evidenciaron lo que María evidenció, pero los discípulos se fueron. ¿Qué pasó con los discípulos? Se fueron, pero María se quedó. Diga conmigo, María se quedó. Y hay bendición para el que decide quedarse. Todo el que anda deprisa en el reino nunca recibe bendición. El que anda deprisa se pierde oportunidades. El que anda deprisa se pierde bendiciones. Pero hay bendiciones para el que se queda. Hay bendiciones para el que no anda con el reloj mirando la hora. ¿Sí? Hay bendiciones para aquel que dedica el tiempo. Ellos se fueron, pero María se quedó. María pudo haberse ido con ellos. Quizás ellos le dijeron, María, vámonos ya. De todas maneras, el cuerpo se lo robaron. Pues estar en este sepulcro o estar en otro, da lo mismo. No le demos importancia a eso. De hecho, ya ese cuerpo debe estar deshecho. María, vámonos, pero María dijo, no, váyanse ustedes que yo me quedo. Váyanse ustedes que yo me quedo. ¿Y sabe por qué María se quedó? María se quedó simplemente porque ella le estaba doliendo lo que estaba pasando. A María le estaba doliendo en su corazón lo que estaba pasando. Por eso María estaba ¿cómo? Llorando. ¿Sí? Mientras los discípulos se fueron a su casa, quizás estaban recostados viendo televisión, quizás estaban viéndose el partido de la época. ¿Sí? Mientras ellos estaban allá reposados en su casa, María está derramando las lágrimas junto al sepulcro. María está diciendo, yo de aquí no me voy. ¿Y por qué no se iba? Porque a ella le dolía lo que estaba pasando. ¿Está aquí? Hay gente que no le duele nada en el reino. Y es la gente que sale y se va rápido. Hay gente que ve una situación difícil y no le duele. No le duele lo del reino.
Pero hay otra gente que dice yo me quedo. Yo soy esa María que me quedo. Yo soy esa María que lloro porque me duele lo que pase con el reino. Me duele lo que pase con la iglesia. A mí me duele, por eso me quedo. Amén. Entonces, María dijo, váyanse ustedes, yo me quedo. Y se quedó ¿cómo? Llorando. ¿Cómo se quedó? Llorando. ¿Sí? María está triste, María está angustiada, está preocupada. ¿Sí? Pero en ese momento, María tiene una experiencia. La primera experiencia que tiene María es una experiencia angelical. Ya María está viendo cosas sobrenaturales. Ya María entra en esa experiencia angelical. Dice que ella se agacha un poco y mira el sepulcro y allá ve dos ángeles, ¿sí? Vestidos de ropas blancas. Así que María en este momento está teniendo una experiencia que no tuvieron los apóstoles, que no tuvo Pedro ni tuvo Juan porque ellos se fueron. ¿Hasta aquí o se fue? La gente que se va cuando debería quedarse, gente que se pierde oportunidades grandes. ¿Aló? Ellos tenían que quedarse en ese momento hasta esclarecer qué había pasado. Pero como al parecer no les dolía tanto el cuerpo del maestro, pero María madrugó, ¿sí? María se fue temprano, quizás María esa noche no durmió bien y se fue hasta el sepulcro, ¿sí? Y me llama la atención que en ese momento en que ella ve a los ángeles se dirigen a María. Y lo que le preguntan es, mujer, ¿por qué lloras? Así que ellos en este momento se enfocan en la condición de María. Los ángeles no ven otra cosa sino la condición de María y le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Note esto. ¿Y ella qué les dice? Ella les dice, se llevaron el cuerpo del maestro y no sé dónde lo han puesto. ¿Sí? Y ella está llorando porque ella quiere saber dónde está el cuerpo de Jesús. ¿Está aquí? ¿Por qué está llorando ella? Por el cuerpo. ¿Alguna vez has llorado tú por el cuerpo de Cristo? ¿Alguna vez has derramado lágrimas por el cuerpo de Cristo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Somos todos nosotros. ¿Está aquí? Somos todos nosotros. Y dice la Biblia que cuando uno se duele todo debemos de dolernos con él. ¿Cuántas veces has llorado juntamente con tu hermano por su dolor? Tenemos que interesarnos por el cuerpo. Si verdaderamente, como dijo Cristo, somos uno en él. Ella está llorando por el cuerpo. Ella no está llorando ni por el alma, ni por el espíritu, está llorando por el cuerpo. ¿Sí? Y nosotros como iglesia tenemos que preocuparnos por el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces has visitado a tu hermano que quizás ha menguado en su fe, que quizás se ha enfriado? ¿Cuántas veces lo has llamado o lo has visitado? ¿No te duele? Tal cual no vino, pues no lo extraño. Debería extrañarlo, porque es el cuerpo. Es el cuerpo. Y el ángel le dice, le dice, mujer, ¿por qué lloras? Note esto. María se quedó, ¿sí?, llorando junto al sepulcro. El pueblo se iba a su casa en el tiempo de Moisés, pero Josué se quedaba. ¿Está aquí? Terminaba todo, terminaba la reunión, el pueblo se iba a descansar, pero Josué dice en la Biblia que se quedaba a las puertas del tabernáculo. Y lo que vivió Josué y lo que recibió Josué no lo recibió el pueblo. Porque hay bendición para el que se queda. Hay bendición para el que no anda deprisa. Hay bendición para el que dedica tiempo a lo que merece tiempo. ¿Está aquí? Hay bendición para el que saca tiempo para lo que realmente vale la pena. Usted puede sacar tiempo para muchas cosas, pero cuando se trata de Dios el tiempo es limitado. ¿Aló? Cuando se trata de Dios, usted a Dios aún, mire, si Dios le pidiera cuenta del tiempo que usted le ha robado, usted le debe a Dios por ahí 10 años de su vida o más. ¿Por qué? Porque a veces sabemos que el culto es a las 10 y llegamos a las 10:30, 11. Le está robando tiempo a Dios.
¿Qué estás haciendo? Le estás robando tiempo a Dios. Y si Dios te hace una sumatoria, ¿cuánto tiempo tú le debes a Dios? Entonces, así como dedicamos tiempo para tantas cosas, ¿por qué no le dedicamos a Dios el tiempo completo? Nos postramos a orar y somos pensando, es que me va a dar sueño a tal hora, es que como tengo que madrugar, es que me tengo que acostar porque tengo que descansar, es que no puedo orar tanto porque me canso las rodillas. El tiempo es limitado, pero ¿cuántas veces paras horas pegado de un celular, pegado viendo películas, pegado viendo otras cosas y no te cansas? Jesús dijo, dale al César lo que es del César, pero dale a Dios lo que es de Dios. No seamos una iglesia que le estemos dando al César lo que le pertenece a Dios. ¿Está acá? Aún tu trabajo, procura en tu trabajo darle al César lo que es del César, pero darle a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe por qué hay gente que a veces fracasa laboralmente y no es como tan constante en el área laboral? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces terminamos dándole al César lo que él no merece. ¿Está aquí? Terminamos dándole al César lo que el César no merece, ¿sí? Y hay gente que hasta se ofrece para trabajar un domingo. ¿Por qué? Porque necesito economía, necesito más, necesito pagar aquí. Si tú eres un hombre y una mujer de fe, debes de entender que la Biblia dice que 6 días trabajarás. Y el séptimo es para tu Señor, ¿sí? El séptimo es para tu Señor. Y así vas a ver la prosperidad de Dios. Haga las cosas en el orden de Dios y Dios le va a bendecir porque usted no depende de su jefe, depende de Dios. ¿Sí? Dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Entonces, seguimos. Los ángeles le dijeron, mujer, le dijeron, ¿cómo le dijeron? Mujer, ¿sí? ¿Por qué lloras? Pero más adelante, María, dice la Biblia, vaya al verso 20, ahí estamos en el versículo 12, versículo 13, y les dijo, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Tan pronto dijo esto, oiga bien, María se dio vuelta y vio a Jesús. ¿Hay alguien que esté agarrando esta palabra? María se quedó, ¿sí? Y María tiene la experiencia angelical, pero luego se da vuelta y ve al Señor. ¿Pero qué pasó con María? Ella vio al Señor, pero no se dio cuenta que era el Señor. ¿Aló? Ella no se dio cuenta que era Jesús. Y así hay muchos de ustedes, que Jesús está al lado de ustedes y no se han dado cuenta. Que Jesús camina con ustedes y no saben que es Jesús, ¿sí? María está angustiada, está preocupada y esa preocupación la llevó a enceguecerse un poco, que Jesús está al frente de ella y ella no sabe que es Jesús. ¿Aló? Tanto, óigase bien, que Jesús le hace la misma pregunta que le hicieron los ángeles. Le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué Jesús no le preguntó otra cosa? Porque él se enfocó en su condición, ¿sí? Mujer, ¿por qué lloras? Y ella pensando que era, ¿sí? ¿Cómo se dice? Hortelano, ¿sí? Le dices, estoy preocupada. Es que no sé, si usted sabe dónde llevaron el cuerpo, dígame y yo voy por él, ¿sí? Pero está hablando con Jesús. Pero entienda algo importante. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Pero luego Jesús le hace otra pregunta. ¿A quién buscas? ¿Por qué lloras y a quién buscas? ¿Sí? Quizás tu llanto es debido a lo que estás buscando. Quizás tu llanto es porque no has obtenido lo que estás buscando. ¿A quién buscas? Esa es la pregunta que Dios te hace. ¿A quién buscas? ¿Por qué lloras y a quién buscas? ¿Sí? Y ella le responde al Señor. Pero más adelante vemos que Jesús le dice, María. El mismo Jesús que le dijo, era la misma voz, oiga bien, que le dijo mujer, pero ella no reconoció esa voz.
Pero cuando le dijo María, dice que inmediatamente ella volteó y le dijo Raboní, que quiere decir maestro. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué ella no reaccionó cuando le dijo mujer? ¿Te has imaginado por qué ella no reaccionó cuando Jesús le dijo mujer? Porque ella no estaba acostumbrada a que Jesús le dijera mujer. Ella estaba acostumbrada a que Jesús la llamara por su nombre. ¿Sí está acá? Y lo que le decía inicial, un llamado se identifica cuando lleva mi nombre y cuando yo puedo, o mejor dicho, cuando yo puedo identificar la voz del que me llama y esa voz lleva mi nombre. ¿Sí? Él le dijo mujer, nada pasó. Pero cuando le dijo María, inmediatamente ella reacciona. ¿Está aquí? Inmediatamente ella reacciona. Y déjeme dramatizarle más o menos esto. Yo me imagino a María llorando. Llorando, 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 Señor, ¿dónde pusieron tu cuerpo? ¿Dónde, Señor? Llorando. Y cuando escucha su nombre, María, inmediatamente se secan las lágrimas y dice, Raboní, maestro. ¿Usted está aquí? Maestro, eres tú. Pero era el mismo que le dijo antes, mujer. Pero ahora ese llamado lleva su nombre. ¿Está aquí? Y ella reacciona a ese llamado, ¿sí? Reacciona a ese llamado y le dice, maestro. Me imagino que ella corrió a abrazarlo. ¿Por qué ella corrió a abrazarlo? Porque Jesús le dice, no me toques. No porque Jesús sea orgulloso, sino porque había acabado de resucitar y todavía no había ido al Padre. Y él dice, no me toques todavía, mujer. Porque ella en su alegría, en ese momento, la condición de María cambia. La condición de María cambia. Ya ella se seca sus lágrimas. Ya el dolor de su corazón se va. Porque ahora está encontrando lo que estaba buscando. Está aquí. Ahora ya ha encontrado lo que buscaba. Y su condición cambia. Sus lágrimas se secan. Su corazón se alegra cuando antes tenía tristeza. Está aquí. Porque ahora ya está encontrando lo que estaba buscando. Por eso Jesús le preguntó, ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Jesús con esto le está diciendo a María, yo soy al quien tú buscas. Aquí estoy. ¿Sí? Y en ese momento María reacciona. Porque el encuentro con Jesús nos tiene que hacer reaccionar. Cuando tú te encuentras con el Dios de la gloria, tú tienes que tener una reacción. Porque lo contrario, estás muerto. Si tú estás vivo, al sentir la presencia de Dios, al tener un encuentro con Él, tú tienes que reaccionar. Si no reaccionas, preocúpate porque estás muerto. María inmediatamente reacciona y le dice, Señor, yo conozco esa voz. Yo conozco esa voz. ¿Sí? La identifico. ¿Y por qué la identifico? Primeramente, porque tú me decías María. Tú no me decías mujer. Tú no me llamabas como mujer, tú me llamabas María, me llamabas por mi nombre. ¿Sí? Y ahora esa voz lleva mi nombre y sé que eres tú. ¿Sí? Sé que eres tú. Entonces en este momento, iglesia, la condición de María cambia. María se seca sus lágrimas. María se levanta donde estaba postrada. ¿Sí? Y María toma una postura de regocijo, de gozo. ¿Está aquí? De gozo. Ahora, Jesús le pregunta, ¿por qué lloras? Los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras? ¿Sí? Quizás con esto están diciendo, María, ¿sabes una cosa? Jesús murió, lleva 3 días de muerto. Y hasta el día de hoy nadie ha venido a llorar aquí. ¿Está aquí? Él andaba con 12 y ninguno de 12 ha venido a llorar aquí. Una multitud le seguía y ninguno de la multitud que él seguía ha venido a llorar aquí. ¿Está aquí? Muchos enfermos fueron sanados. Muchos leprosos fueron limpiados.
muertos resucitados, ciegos que se les devolvió la vista, pero ninguno de ellos ha venido a llorar aquí. Pero tú, María, has estado aquí llorando y no te has levantado. ¿Está aquí? Tú has estado aquí llorando y no te has levantado. Tú has marcado la diferencia, María. Tu corazón demuestra gratitud, María. ¿Sí? ¿A quién buscas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que te aflige? Porque cuando hay alguien realmente, ¿sí?, que está buscando con ansias al Maestro, con ese corazón de gratitud, Jesús se le aparece y le preguntará: ¿qué necesitas? ¿Está aquí? Cuéntame, ¿qué es lo que necesitas? Hace tiempo estás ahí postrado llorando. ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? ¿Qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Sí? Y esa es la pregunta de Jesús. María, ¿por qué lloras? ¿Sí? Así que en este momento, la respuesta de María no fue necesaria, porque ya había una respuesta de Dios a su dolor. Y Dios te pregunta hoy, mujer, ¿por qué lloras? Dios te pregunta hoy, varón, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? ¿Sí? ¿A quién buscas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Por qué estás llorando? ¿Sí? Hoy Dios se está presentando a tu vida diciéndote como a María: yo te he visto llorando hace mucho tiempo junto al sepulcro. Yo te he visto llorando hace mucho tiempo por el dolor de otro. Yo te he visto llorando hace mucho tiempo por el cuerpo de Cristo. Yo te he visto llorando, yo te he visto gimiendo. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Sí? ¿Dónde están los que recibieron sanidad? ¿Dónde están los que recibieron bendición de Dios? ¿Dónde están? Deberían estar aquí llorando. Deberían estar aquí junto al sepulcro. ¿Dónde están los dos que vinieron y vieron la tumba vacía? ¿Dónde están? Eso debió haberle generado a ellos una alarma. Algo pasó. Tenemos que investigar qué pasó con el maestro. Pero no le dieron importancia. Pero una mujer que dijo: váyanse ustedes, que yo me quedo. Y ese es el tipo de gente que no camina como camina la multitud. Ese es el tipo de gente que ve que la multitud se va, pero ellos se quedan. Ve que la multitud se desanima, pero ellos mantienen animado. Ve que la multitud deja de orar, pero ellos mantienen orando. Esa es la gente que ve que la multitud deja de congregarse, pero ellos mantienen congregándose. Esa es la gente que dice: yo no me voy porque a mí me duele. ¿Está aquí? Yo no me voy porque a mí me duele, me está doliendo, por eso no me voy. ¿Sí? Y esa es la gente que califica para que Cristo se le aparezca y le diga qué es lo que quieres. Mujer, ¿qué quieres? ¿Por qué lloras? ¿Cuál es tu problema? ¿Sí? ¿Cuál es tu problema? Déjeme decirle que esa tumba debió haber estado llena de gente. Debió haber estado llena de gente. Pero solamente una mujer. ¿Y sabes qué pasó con esta mujer? Esta mujer fue liberada. Jesús en algún momento expulsó 7 demonios de su cuerpo. La Biblia no registra la vida de esta mujer como era, pero me imagino que esta mujer era una mujer agobiada, era una mujer sufrida, era una mujer controlada y manipulada por el infierno. Y viene Cristo y la libera. Y desde ahí esa mujer fue fiel al Señor. Amén. Fue tan fiel que fue la única que se preocupó por ir a la tumba de Cristo. ¿Sí? Así que en esta mañana yo te quiero decir algo. No te quiero decir como le dijeron los ángeles. No te quiero decir como le dijo Cristo al inicio: mujer, ¿por qué lloras? En esta mañana yo vine como ministro del Señor a decirte: María. Yo vine a decirte: María es contigo. Yo vine a decirte: hay un llamado que lleva tu nombre. Yo vine a decir, yo no sé cuántos pueden reaccionar en esta mañana, pero yo vine a decirte: María, María, María. Yo vine en esta mañana a decirte: no todo está perdido. María, no todo está perdido. He visto tus lágrimas, he visto tu llanto, he visto tu dolor. María, yo vine en esta mañana a decirte
Kelly, Hilma. Yo vine en esta mañana a decirte, Erika. Yo vine en esta mañana a decirte, Elda. Hay un llamado que lleva tu nombre. Hay un llamado que lleva tu nombre. Y tú tienes que reaccionar. Yo vine a decirte, Luisa. Yo vine a decirte, Yesenia. Yo vine a decirte, Wilson. Que hay un llamado que lleva tu nombre. Y tú tienes que identificar esa voz que te dice y te llama por tu nombre. No importa las luchas, las batallas, lo que hayas vivido, lo que hayas sufrido, las batallas que hayas enfrentado. Hoy el Señor te llama por tu nombre y te dice, conozco tu llanto, conozco tus lágrimas, pero traigo respuesta. Traigo respuesta, porque yo sé lo que estás buscando. Yo sé lo que estás buscando. Yo no estoy muerto. A mí no me robaron. Yo di mi vida porque quise darla. Y así como la di, volví, la tomé. Y hoy estoy vivo para ti. Tu Cristo no ha muerto. Sigue confiando, sigue creyendo que tu Cristo está vivo. Yo vine en esta mañana a despertarte y a decirte, hay un llamado que lleva tu nombre. Hay un llamado que lleva tu nombre. María. Y ella le dijo, Raboní. Y su dolor se fue. Su tristeza se fue. Su llanto cesó. Porque ella entendió. Ella reconoció esa voz. Ella reconoció esa voz. Está aquí. Y hoy el Señor te dice, Juan Carlos, hoy el Señor te llama por tu nombre. Hoy el Señor te dice, levántate. Hoy el Señor te dice, yo soy. Estoy vivo. Estoy vivo. Estoy vivo. Estoy vivo. Lina, estoy vivo. Estoy vivo. ¿Por qué lloras? ¿Y qué buscas? Levante sus manos por un momento al Señor. Ya Él no le dijo mujer. Ahora Él le dice María. Solo cuando Él la llama por su nombre, ella reconoce su voz. María. Me llamaron por mi nombre. Me llamaron por mi nombre. Aquí terminó el llanto, el dolor y la aflicción. María salió con dos noticias. La primera fue, se han robado el cuerpo. La primera noticia de María fue bajo una impresión. Tengo la impresión de que se robaron el cuerpo. Esa fue la noticia de María, porque ella vio el sepulcro abierto. Tengo la impresión de que se robaron el cuerpo y se divulgó ante los discípulos. Se robaron el cuerpo del maestro. Pero María siguió en el sepulcro. Y por María seguir en el sepulcro, horas más tarde, María estaba experimentando, aleluya, el momento más glorioso de toda la historia. María está experimentando la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora María tiene que salir a llevar una noticia, pero no basada en una impresión, sino basada en una experiencia. Ahora María sale a llevar una noticia verdadera, porque ella ha tenido una experiencia con el resucitado. Ella se encontró cara a cara con el resucitado. Y ahora Él le dice, ve y dile a mis apóstoles, a mis discípulos, ¿sí?, que yo he resucitado. María, Dios te dice en esta mañana, Dios te dice en esta mañana, divulga mi resurrección. Dile a la gente que yo estoy vivo. Dile a la gente que yo estoy vivo. Dile a la gente que yo vencí la muerte. Dile a la gente que la tumba está vacía. Dile a la gente que hay esperanza. María, abre tu boca y lleva el mensaje, habla. Y dile a la gente que hay esperanza. Que hay esperanza.
Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. No adoramos a un Cristo muerto. Adoramos a un Cristo que dejó la tumba vacía. Adoramos a un Cristo que hoy no está en este lugar, que hoy está sentado a la diestra del Padre. Él dejó la tumba vacía. Y le adoramos con evidencia. Tenemos evidencia de resurrección. Tenemos evidencia de resurrección. Porque si nuestro Cristo se hubiera quedado en la tumba, hoy no estuviéramos usted y yo aquí. Él resucitó. Él resucitó, aleluya. Él resucitó. Y su resurrección nos garantiza de que un día, aunque partamos de esta tierra, vamos a resucitar para vida eterna. Vamos a resucitar para vida eterna. Gloria a Dios por esas Marías que no se han ido de la tumba. Gloria a Dios por esas Marías que han permanecido. Gloria a Dios por esas Marías que no se van. Por esas Marías que siguen clamando. Por esas Marías que siguen doblando rodillas. Por esas Marías que siguen ahí al pie de la tumba, esperando una respuesta. Esperando una respuesta. Esas Marías que no desfallecen. Para ti, María, hay una noticia en esta mañana. Espera una experiencia con el resucitado. Espera una experiencia con el resucitado. Aleluya. Permanece, permanece, permanece. No te vayas tras cómo se va la gente. Tú permanece. La gente no le da importancia al cuerpo. Tú dale importancia. Aleluya. María tuvo una experiencia. Y esa experiencia no solo es una experiencia, sino que ella fue como una evidencia de que Jesús había resucitado. Y yo quiero que usted se ponga sobre sus pies y terminemos en esta mañana glorificando el nombre de Cristo. Vamos a terminar glorificando el nombre de Cristo. Aleluya. Aleluya. Póngase sobre sus pies y vamos a glorificar el nombre del Señor. Él merece toda la gloria, iglesia. El solo hecho de que el diablo no tenga potestad sobre nuestras vidas es más que suficiente para darle gloria, para darle honra. El infierno no tiene potestad sobre nosotros, gracias a que Cristo murió por nosotros. Usted debería de aplaudirle más fuerte porque es para Él. Él merece toda la gloria. Él fue el que nos sacó del alcoholismo, de la prostitución, de la drogadicción. Él fue el que nos sacó del sicariato. Él fue el que nos sacó del homosexualismo. Él fue el que nos sacó de todo pecado que en algún momento vivimos. Fue Cristo, el Cristo de la gloria. Él merece ser honrado. Él merece ser honrado. Y ese mismo Cristo ha prometido que Él volverá. Él volverá por nosotros. Así que vamos a glorificar. Terminemos en esta mañana honrando y glorificando al Dios de la gloria, alabándole, exaltándole. Cierra tus ojos y adórale por unos minutos. Aleluya. Cierra tus ojos, levanta tus manos y deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón en esta hora. Aleluya. Jesús venció en la cruz. Aleluya. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos
por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, y todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Como si nada es difícil, y nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe ¿Cuántos lo pueden creer? se moverán por su poder. Dile, nada es difícil. Nada es difícil para Dios, y todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Una vez más, dile, nada hay difícil para Dios. Nada es difícil para Dios. Sí, Señor. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. ¿Cuántos pueden creer eso? Hoy las montañas por la fe Sí, Señor. se moverán por su Aleluya. Dice la Biblia que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio en nuestro rescate, ¿cómo no traerá con él también todas las cosas? Así que si Cristo pudo vencer la muerte, ¿cómo no va a poder vencer la enfermedad que hay en tu cuerpo? ¿Cómo no va a poder vencer la pobreza? ¿Cómo no va a poder vencer la tristeza? ¿Cómo no va a poder vencer todo lo que hoy nos aflige? Estamos frente a un Cristo que es todopoderoso. Estamos frente a un Cristo que para Él no hay nada imposible. Solamente Él necesita un hombre y una mujer que le crean. Un hombre y una mujer que le crean. Aleluya.